Bien, en esta unidad vamos a empezar a trabajar la comunicación especializada, a conceptualizar un poco qué significa esto de comunicación especializada. En principio, tenemos que hacer una diferencia entre el conocimiento general y el conocimiento especializado. Igualmente ustedes van a leer a lo largo de las lecturas de María Teresa Cabré que esta diferencia se desdibuja un poco y también en lo que respecta a la comunicación especializada y la comunicación general. Pero en principio tendríamos que hacer una diferencia. Y lo primero que vamos a decir es cómo se adquiere el conocimiento general y cómo se adquiere el conocimiento especializado, que son las diferencias, digamos, más importantes en este caso. En principio decimos que el conocimiento general responde a la cultura, ¿sí? Que tiene que ver con la convivencia social, que tiene que ver con una estructura global que no está consensuada, es decir, los conocimientos generales se adquieren como si dijéramos por osmosis, los adquirimos simplemente por vivir en sociedad o por estar en contacto con otras personas. En términos generales es anónimo, es decir, no hay nadie que sea el dueño de todos los dichos que vamos diciendo por ahí, y no hay tampoco una institución o alguna especie de sanción científica que determine si esa información es válida o no, si está comprobada o no. Es decir, el conocimiento general no tiene una comprobación científica, digamos. Y naturalmente utiliza un lenguaje que es polisémico, que es connotativo, dinámico y que da lugar a la ambigüedad. Por otro lado, el conocimiento especializado es creado y compartido por los especialistas, está se adquiere, mejor dicho, dentro de un proceso consciente en el marco de una institución, o sea, está sistematizado, como son, por ejemplo, todas las carreras o todas las ocupaciones o oficios que requieren una formación sistemática, está cohesionado por el contexto, por el grupo que lo comparte, es verificable, es decir, hay un marco teórico, y tiene una comprobación empírica y se transmite mediante un lenguaje especializado que justamente, a diferencia del lenguaje general, cuenta con un léxico específico, con un léxico que es aprobado y consensuado en un marco de la materia o del tema de que se trate. Por lo tanto, vamos a decir que en principio la comunicación general y la comunicación especializada para compartir algunos elementos, que son los que determina Jacobson, y en algunos casos esos elementos van a tener alguna diferencia. O sea, en principio tenemos un emisor, un receptor, un canal, un mensaje y un referente, como en cualquier tipo de comunicación. Sin embargo, los que van a variar en este caso son los interlocutores, es decir, el emisor en nuestro caso va a tener que ser siempre un especialista o un experto. El receptor puede variar, después vamos a ver que puede variar. Y el mensaje va a ser siempre un mensaje especializado. Después, tanto canal como referente también pueden ser los mismos que se utilizarían en la comunicación general. Aunque en el referente tenemos que hacer una salvedad que tiene que ver a una situación o un contexto de comunicación especializada. Entonces, vamos a decir que nuestros interlocutores pueden compartir el conocimiento que se está transmitiendo en esta comunicación especializada, entonces va a ser una comunicación entre expertos. El experto, puede haber una comunicación, perdón, también entre el experto y los estudiantes. Acá decimos que existe una comunicación entre especialista y semi-especialista o aquel que quiere recibir esta información. Puede ser una comunicación mediada, en este caso tenemos la participación del traductor, en el caso que la comunicación involucre idiomas diferentes, o la participación de un periodista, por ejemplo, o de un corrector o de un redactor técnico, que son los que van a mediar entre la comunicación directa, es decir, entre el especialista y el público al que va dirigida.
Y después tenemos un tipo de comunicación directa también, que es desde el especialista al público en general. Sin embargo, en este caso puede llegar también a estar mediada a través de un diseñador gráfico, por ejemplo. Si ustedes piensan hoy en estas circunstancias que estamos viviendo con el COVID-19, van a ver que existen muchos medios de comunicación. Nosotros recibimos la información a través de la televisión, con lo cual está mediada esa información desde el especialista. Puede estar el especialista hablando, pero va a tener un mediador, que es el periodista, que es el que le hace preguntas, de manera que el público general que está del otro lado lo entienda. Y también recibimos esta información a través de folletos, donde directamente lo único que aparece es el gráfico de lavarnos las manos, de usar barbijo, etc. ¿Sí? Toda esta gráfica que directamente no utiliza mucha terminología y se utiliza más un lenguaje gráfico. Entonces decimos que el contenido tiene que ser siempre especializado. Y en ese caso decimos que este contenido es preciso y limitado. Bueno, esto requiere una explicación importante que ustedes la van a ver en los textos, pero cuando hablamos de preciso y limitado no decimos que va a ser corto, que va a ser un mensaje corto, sino que vamos a decir que es un mensaje que está muy delimitado por la temática que trabaja y sobre todo por el léxico que utiliza, porque el léxico va a servir para darle precisión a este mensaje y para limitarlo solamente a la información que tenemos que transmitir en ese momento, y no vamos a incluir información que no esté relacionada con esa temática. Por otro lado, también se dice que es conciso, sistemático, que utiliza fórmulas impersonales. En el caso de sistemático tiene que ver también con la terminología, que está sistemáticamente utilizada, es decir, los conceptos se van a representar a través de una terminología que siempre va a obedecer a un sistema conceptual que subyace a ese texto. El tema de las fórmulas impersonales, que tienen que ver con el uso de la voz pasiva o con el uso del nosotros de modestia, una tendencia a la nominalización. Esto también lo vamos a ver un poco con las metáforas, porque la metáfora lexicalizada justamente es la nominalización. Y la simbología, ¿sí? La simbología representada tanto gráficamente, como decíamos recién con el tema del COVID, o con las fórmulas, que pueden ser matemáticas, químicas, etc. Sin embargo, lo más importante de este mensaje va a ser este componente léxico, que va a ser un léxico especializado y que siempre va a estar en tono o en el registro del mensaje especializado. Cuando hablamos entonces del léxico especializado, vamos a decir que son unidades léxicas, o sea, palabras que están utilizadas de una manera muy precisa en la comunicación especializada y que pueden ser palabras de la lengua general, o sea, palabras que conocemos, pero que en el ámbito especializado adquieren un significado específico. Decimos que activan un valor específico. ¿Cómo se adquiere esta especificidad? ¿Cómo se activa este valor específico? Bueno, a través de lo que llamamos este proceso de significación, que tiene que ver con la categorización de una misma realidad. Es decir, esa realidad que nosotros vemos por un lado y los especialistas ven por el otro. Entonces, cada uno va a tener un análisis diferente de esa realidad. Fíjense los ejemplos que también aparecen en los textos. Hablamos de la sal. Entonces, cuando decimos la sal vista desde un no especialista, como seríamos cualquiera de nosotros, la vamos a ver como un condimento utilizado en la alimentación, ¿sí? Pásame la sal. Pero el químico la va a ver como cloruro de sodio. O en el caso de la ballena, para un niño es un pez porque está en el agua, para el adulto es un mamífero porque sabe que no es un pez, porque tiene otras características. Sin embargo, el biólogo dice es un cetáceo del grupo de los misticetos y de la familia de los balénidos, etcétera, etcétera. Es decir, esta categorización de la realidad tiene que ver con una formación previa, ¿sí? Ahora también nos van a decir los artículos que la realidad puede categorizarse inclusive entre los especialistas de distinta manera. Es decir, que cada ámbito temático va a tener una perspectiva o puede ser analizado desde una perspectiva diferente. Y acá tenemos como, por ejemplo,
volviendo al COVID o volviendo a cualquier área médica, que es bastante sencilla de visualizar, cómo una enfermedad, por ejemplo, puede ser vista desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista bioquímico o desde el punto de vista farmacéutico, ¿sí? Es decir, el clínico va a estar mirando a los síntomas, el bioquímico va a estar mirando los resultados que se obtienen de los análisis que se hagan de las muestras de esos pacientes con esos síntomas, y el farmacéutico va a estar observando los fármacos o las drogas que sean necesarias para combatir esos síntomas. Entonces, fíjense que cada uno se divide esa temática según sus perspectivas. Con lo cual, nuestra primera conclusión es que la comunicación especializada se va a diferenciar formalmente de la comunicación general en dos aspectos: las características de los textos, ya sea orales y escritos, que van a incluir un léxico o una terminología específica. En algunas oportunidades va a ser formalmente específico, es decir, los textos van a tener también en relación con el género al que nos refiramos, después lo vamos a ver, pero semánticamente específicas siempre el léxico va a transmitir un significado específico, y que es un significado que va a estar diagramado en relación con la temática y con la situación de comunicación especializada. Por otro lado, vamos a decir que la terminología permite ordenar ese pensamiento científico, transferir el conocimiento sobre una materia en diversas lenguas y estructurar la información de los textos especializados.